Bienvenido al episodio número 24 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior, amante de los reencuentros con viejos amigos. Porque hoy me acompaña Rafael Caracuel Ferrer. Rafael es granadino de nacimiento, alicantino de adopción y desde hace 11 años residente en Stuttgart, en Alemania. Casado y con 2 hijos, nuestro cuarentenario de hoy cursó estudios superiores de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial en Valencia y posteriormente hizo empresariales a distancia, aunque él mismo sigue considerándose ingeniero en primera instancia. Hoy en día trabaja en el área de compras estratégicas y técnicas en una gran multinacional alemana. Rafa y yo fuimos compañeros de estudios, fue ahí donde se forjó nuestra amistad. Luego cada uno siguió su camino y aunque tenemos los dos la familia en la terreta, la verdad es que no nos vemos desde hace una buena década. Cosas de la vida que hoy intentaremos reparar. Rafa nos convida a deleitarnos con Recuerdos de la Alhambra, pieza maestra de guitarra española del también granadino Francisco Tárrega. Así es como comienza el episodio número 24 de Pasando la Cuarentena con Rafael Caracuel. Hola, soy Rafa y estoy pasando la cuarentena. Rafa, hemos comenzado con una canción de Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra. ¿Por qué has elegido esta canción? A ver, la verdad que es difícil seleccionar una canción porque la verdad que no soy muy mitómano de una sola canción o de unas pocas, pero esta sí que, no sé, primero creo que tiene cosas de mí, sobre todo, bueno, el amor que le tengo a la guitarra, porque empecé muy pequeño. Lo que pasa que no he sido constante y ojalá lo hubiera sido porque podría tocarla mucho mejor. Entonces esta canción, por el virtuosismo que implica, es como algo que me recuerda a lo que no voy a ser nunca. Y luego Recuerdos de la Alhambra, pues porque, bueno, no sé si lo sabes, porque claro, tú y yo nos conocemos de hace muchos años, pero yo soy de Granada. Y entonces, pues bueno, pues Recuerdos de la Alhambra, que hay más típico que la Alhambra. Y entonces, pues bueno, pensando qué canción podía utilizar, pues me acordé de esta, que siempre me ha gustado mucho. De hecho, creo que es la primera así de guitarra puramente que eligen los cuarentenarios del podcast y llevamos ya casi 2 años. Alguna ha habido instrumental, pero no de guitarra típica española. No sé si porque no es tanto de nuestra época, porque estamos hablando de, no sé cuándo la compuso, si principios del 20, por ahí seguramente, ¿no? Finales del 19, si no recuerdo mal, la compuso Francisco Tárrega. Fíjate. ¿Tú sabes si a lo mejor en tu familia alguien también la escuchaba? Porque he encontrado mucho, cuando he ido a buscarla en internet para recordármela, había muchos comentarios de gente que decía, me recuerda a mi madre, me recuerda a mi abuelo, porque la escuchaban ellos. No sé si en tu familia fue el caso también o si ha sido No, por yo tu creo, interés por la guitarra. no, fue mi interés por la guitarra. En mi casa, yo si ahora hago memoria, yo de pequeño, pues seguramente mi padre sí que, al ser del sur, igual que mi madre, sí que le gustaban cierta música, llamámoslo, lo podemos llamar folclore andaluz, bueno, pues coplas o cosas así, pero no tampoco lo que yo digo flamenco muy radical, porque los palos del flamenco son mucho, pero sí que yo recuerdo, tengo yo reminiscencias de canción típica andaluza. Pero claro, esta canción no va por ahí, sino que es guitarra clásica y me retrotrae también pues eso, a mis comienzos después de mudarme a Alicante, que empecé con la guitarra, pero un poco más en serio con solfeo, con pues, un poco más guitarra clásica. Siempre recuerdo un poco que lo primero que me llamó la atención es que de repente me cambiaron la postura de la guitarra, ¿no? Yo venía un poco más del flamenqueo, la guitarra puesta, pues eso, como toca la gente del flamenco, y te la ponen ya más así, puesta en diagonal, rollo conservatorio. Y fue no sé si
creo que no aprendí a tocarla nunca, pero digamos que cuando ya te metes en este mundo, pues hay como... Cualquiera que escuche esto y sepa de guitarra clásico, le guste ir a conciertos, dirá, bueno, este es un clásico, es como si, yo qué sé, como si te hablan de los Beatles o te hablan no sé, de los Rolling Stones en guitarra Mm, clásica. mm. Porque has empezado hablando que eres granadino y que, bueno, que más típico de Granada que la Alhambra, pero realmente cuando te pregunté antes por correo, mientras quedábamos, de dónde eras, como me pareció que no lo tenías muy claro, ¿no? Porque, como he dicho en la introducción, eres granadino de nacimiento, alicantino de adopción, y hoy, después de casi 12 años en Alemania, qué te consideras? Pues es muy buena pregunta, además. Yo creo que cuando pasas mucho tiempo en un sitio, sí que es verdad que te haces de él, ya bien sea porque has nacido ahí o porque te has trasladado y lo has pasado, pero claro, yo curiosamente se han dado casi con periodos de 10 años, 3 años arriba o abajo, que he ido moviéndome. Pues empecé en Granada, me fui a Alicante, luego digamos que de alguna manera empezó, ya lo sabes tú, nuestro periplo, bueno, combinado Alicante, Alcoy, Valencia, luego pasé a Barcelona y luego a, Alicante, a Alemania, a Stuttgart. Entonces me lo he preguntado muchas veces de dónde soy y yo creo que soy, de donde lo que más soy es de Alicante y esto es porque ahora no me voy a acordar quién lo decía, pero hay una frase que me gusta mucho que es que dice que tu patria es tu infancia. Y aunque yo pasé mucha infancia en Granada, la infancia que más recuerdas, de la que tienes una memoria más viva, es, pues supongo que a partir de los 10, 11 años, que fue el momento en que empecé a Alicante y donde forjas esas amistades seguramente más duraderas. Y yo por eso siempre cuando alguien me dice, ¿dónde te sientes? Digo, pues yo creo que de Alicante, pero realmente me considero ya una mezcla y no sé. Además es que me ha ayudado también lo de moverme a tener muy pocos prejuicios y a relativizar mucho aquello de las banderas, las nacionalidades, los orígenes, con excepción evidentemente de 4 cosas, tipo el fútbol. Yo no sé por qué, desde que me vine a Alemania, yo, sobre todo la selección, yo cuando la veo me he vuelto un fanático, supongo que porque como me da mucho por saco los alemanes con el fútbol, en eso sí que me he vuelto muy radical, pero más allá de eso, nada. Pero vamos, De diría la, que Alicante. de la selección española, no de la Sí, Mannschaft. Ah, sí, sí, no, 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 de la española, de la española. No sé, es lo único que me ha quedado muy, supongo por contraposición, por rebelarme, ¿no? por revelarte a a la sociedad teutona. Alemana, sí, sí. Sí. Y bueno, hablando de dónde se siente uno y tal, no sé si tienes ya pasaporte alemán, mucha gente, ¿no? Que tiene familia y tus hijos Ujú. han nacido en Alemania, los dos. Me imagino que son los dos por ahora españoles. No, realmente nuestra hija Itana ya tiene pasaporte alemán porque con nuestro primer hijo se dio la circunstancia de que aún no llevábamos 9 años residiendo y trabajando en Alemania, que es el periodo mínimo para que puedas optar a la nacionalidad alemana sin ningún tipo, digamos, solo tienes que solicitarla y además ya se permite la doble nacionalidad, cosa que antes era un poco un limbo legal. Entonces Mar no la tiene, Aitana ya la tiene y lo que hemos decidido, lo ha decidido sobre todo mi mujer, porque yo no tenía la necesidad de pedir el pasaporte, pero mi mujer pensó que le gustaría que Mar tuviera también como su hermana la nacionalidad, entonces mi mujer hizo todo el papeleo, hizo el examen de nivel de alemán, hizo las pruebas bueno, de cultura general, que no es nada del otro mundo, y está esperando que le lleguen los últimos papeles para recibir la nacionalidad y acto seguido lo que quiere hacer es pues dársela como ya alemana a alemán, perdón, a Mar, a nuestro primer hijo para que la tenga. Pero yo no la tengo y de momento no la he echado en falta, pero le estoy dando vueltas porque pienso que tampoco me costaría mucho pedirlo, más allá del papeleo y bueno, pues yo que sé. Sí, es un poco lo hablaba también con una vecina aquí, ¿no? Que quizá lo de la nacionalidad, como tú decías, ¿no? Antes era más algo tipo patriótico, la bandera y tal, o la identificación cultural, pero con alguien que cada 10 años casi que cambia de ciudad, de país incluso, el tema de los orígenes y de la patria quizá tiene menos importancia y es más razones prácticas, pragmáticas, Mm, ¿no? Como el hecho de poder obtenerla para tu hijo, ¿no? A través sí. de uno de vosotros. El otro día hablábamos, como decía, con una vecina y son los dos franceses. No sé si ya lo he contado en algún episodio. Y le preguntaba, ¿no? Que por qué se hacían ellos suizos. Podrían hacerse suizos simplemente las dos niñas que nacieron aquí, pero a ellos no les hacía ninguna falta, ni por temas de papeles Ujú, ni nada. Y me dio dos razones. Una que era poder votar, que bueno,
si no eres muy fanático Sí, y tal de votaciones y tal, pues bueno, es algo, digamos que bien, porque puedes contribuir a la sociedad y tal, pero bueno, el impacto tampoco te va a cambiar la vida. Y la otra era, por ejemplo, si algún día se vuelven a Francia o nosotros nos volvemos a España y nuestros hijos que han nacido en otro país ya son mayorcitos y deciden quedarse, sería práctico no tener que estar con visas y claro, pasaportes y permisos de residencia cuando un día tú quisieras volver, a lo mejor te has retirado ya, claro. pero tienes que venir a cuidar de tus nietos o no sé. Por esos tiros iban las ideas. Son razones, la verdad, de que eso. Lo de votar, como podemos votar en las locales, yo, aunque me gustaría votar en las generales, que no puedo, pero no lo he hecho tanto en falta. Lo de ser práctico para evitar visados sí que lo he pensado mucho, pero también es cierto que como estamos dentro de la Unión Europea, es que solo tengo algún impedimento mínimo cuando viajo a algunos países que tengo que presentar un certificado de residencia, pero bueno, que es algo que me paga la empresa, es simplemente un pequeño trámite que tengo que hacer a veces con algún visado. Y a mí me pasó un poco lo mismo por el sentido contrario. Yo tengo un compañero de trabajo que es francés y su mujer es alemana. Y los niños han nacido aquí. Pero además él es francés, de los que ha estudiado la carrera en Alemania. O sea, es que además habla alemán, de estas personas que te da envidia cómo habla alemán. Es que lo habla muy bien. Y yo le digo, bueno, François, tú tendrás ya la nacionalidad alemana. Y un día me dijo, no, ¿por qué? Y yo creo que también salió un poco ese chauvinismo francés de, ¿por qué? Y le dije, bueno, pero no sé, tu mujer, tus hijos, y tú vives aquí. Me dijo, no veo ningún beneficio, por lo tanto no me lo voy a sacar. Y me pareció una razón, como él mismo diciendo, no me puede ningún sentimiento, me puede el sentido pragmático. ¿Tengo algún beneficio o no? No lo tengo, no me la saco. Digo, pues si tú estás hasta casado con una alemana, la tendría. Dice, ya, pero no, no sé, Igual también le frena lo del fútbol. igual. Otra cosa que quería hablar contigo era por el tema del entorno, ¿no? Donde crecen los niños. Nosotros vivimos en un país que no es el nuestro, que hemos crecido con una cultura diferente. En vuestro caso sois los dos españoles, bueno, tu mujer catalana. El tema de cómo lo lleváis del tema del entorno en el que crecen los niños. Me decías, ¿no? Que era importante para ti, ¿no? Que los niños crecieran en un entorno, en un hábitat Mm, óptimo para ellos, pero claro, óptimo, cada uno tenemos seguramente claro. nuestra propia percepción. ¿Qué es un entorno óptimo para que crezcan los niños para ti? Yo, por un lado, evidentemente, un entorno óptimo implica muchas cosas, entre otras, que tú tengas como padre la posibilidad de hacer de padre. Entonces, somos conscientes de que las facilidades y la conciliación laboral o la conciliación con la familia que tenemos en Alemania, de momento en España, no la tendríamos. Si bien es cierto que yo creo que está cambiando también bastante, pero, y tú lo sabes, Dani, ellas esto también en Alemania. Nosotros además estamos en una empresa grande, una multinacional, además que en esto la verdad que es bastante precursora de los modelos de teletrabajo. Evidentemente con la pandemia se han disparado y es ya una norma, es el pan nuestro cada día, trabajar en casa sin problemas, sin dar explicaciones. Y entendemos que eso aquí en Alemania es más fácil, entonces nos permite ir a recogerlos, dedicarles más tiempo. Y luego está la otra parte que yo pongo en la balanza, que no quiero decir que sean mejores ni peores, pero yo creo que hay ciertos valores de nuestra cultura mediterránea, por ejemplo, la proximidad con la familia. Yo creo que eso es muy mediterráneo y lo veo en culturas, en países, en gentes de otras culturas mediterráneas, italianos, croatas, aquello de la proximidad a la familia, estar cerca, pendiente de ellos. El alemán, a mi modo de ver, y habrá siempre excepciones, en general sí, evidentemente no quiero decir que las familias no se quieran, pero tu círculo de familia suele ser, pues eso, tus hermanos, tus padres, o tus hijos y tu mujer. Y eso, por ejemplo, eso de valores y esa manera de crecer, pues yo hay veces que pienso que me gusta más el modelo que he vivido en España. Entonces, a veces nos debatimos qué es lo que queremos que nuestros hijos tengan y luego también, pues claro, teniéndolos a la familia cerca, pues también más cerca, pues sería mucho más fácil que ellos interaccionaran con, pues eso, con los abuelos, con las tías, con los tíos y bueno, ese sentido, yo lo llamo así un poco, suena mal, en ese sentido de la familia gitana, ¿no? De que la familia no son solo los que viven en tu casa, sino que hay como un círculo más amplio y eso yo creo que me gusta más como es en España. Además de las relaciones sociales y tenemos aquí muy buenos amigos, pero
cuesta todo más, cuesta más romper el hielo, todo es menos improvisado. Y no quiero decir que sea bueno ni malo, es que al final vuelvo a lo que había dicho antes. Tu patria es tu infancia, yo me he criado así, mi mujer se ha criado así, entonces pensamos, ay, pues igual nos gustaría que nuestros hijos tuvieran esto. ¿Y tenéis una comunidad ahí de españoles con la que os rodeáis? Pues realmente no. O sea, tenemos un poco círculo mezclado. Tenemos tanto alemanes como, pues eso, parejas mixtas, alemán él o alemana ella, o gente que conocemos alemanes que habla español, pues nos conocimos en España. Yo tengo un pequeño círculo, bueno, sí que tenemos círculo, pero no son de quedar muy continuo. Yo, por ejemplo, tengo un círculo de que somos amigos, conocidos. Empezó así un poco como medio en broma, hace unos par de años, quedar una vez al mes a cenar juntos. Un grupo de españoles que no nos conocíamos, hubo un par de nexos comunes y en teoría, normalmente cada una vez al mes intentamos coincidir, no siempre lo conseguimos. El grupo es bastante amplio, pero al final acabamos siendo siempre 4 o 5 y yo no siempre estoy. Entonces ese sería un poco mi círculo como más, pues así, más gueto, solo españoles y lo demás es bastante así mezclado. Y luego, bueno, claro, te iba a contar, cuando ya tienes hijos, a ver, los círculos, tu tiempo libre Los está círculos no los eliges tú ya, los círculos. y tu tiempo libre es para tus hijos, sus actividades, lo que sale, y eso es así. Y eso que nosotros con la pandemia, entre comillas, no hubo, no me lo temía, pero yo digo, ya ahora empezaremos con la ronda de cumpleaños, la fiesta de uno, del otro, y claro, eso la pandemia lo paró, porque claro, los niños no se juntaban, pero ahora ya empiezan ya a amar, ya empiezan a invitarle a una fiesta, al otro, entonces, pues eso. Tu tiempo libre acaba siendo, pues eso, llevando el niño aquí, llevando el niño allá, y bueno, y pasando tiempo con los padres. Iba a decir que seguro que pasará, pero no, me acuerdo ahora que luego cuando ya sean 18 y sean independientes harás más de taxi que También, sí, 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 sí. por amigos que Vamos, tengo que ya tienen niños crecidos de mayores de edad y dice, no te libras todavía porque estás en plan taxi. aquí y allá, sí, tac-". sí. No, nosotros también tenemos amigos. Ahora es más diversificado, pero sí que es cierto que cuando te cambias de cultura al principio, no sé si por inercia o porque tú dices, ¿no? Por nostalgia de la manera de socializar, del tipo de actividades, incluso qué sé, las bromas que se gastan, Ujú. el tema de organizarse y quedar casi de manera improvisada, no con 3 semanas o 4 de antelación, como suele suceder aquí en Sí, Suiza y me sí, imagino que en en Alemania Alemania debe igual. ser 3/4 de lo mismo. Y sí que hay, ¿no? Esa tendencia de que, no diría gueto, pero sí que, ¿no? De asociación de cultura, ¿no? Que Mm. es, me parece que lo más normal del mundo, ¿no? Por el tema de la lengua, el tema de la cultura. Sí, sí, ya dije, además. Lo que ocurre que, ya te digo, nosotros cuando vinimos aquí, como que, bueno, ya teníamos algunos conocidos, entonces, como que teníamos vías de escape, entonces no acabamos cayendo tanto en decir no solo con españoles. Teníamos un poco mezcla y también se daba la circunstancia de que conocíamos gente que hablaban español. A lo mejor tenemos una pareja de amigos, por ejemplo, que quedábamos con ellos y pues, los dos hablan español, sobre todo ella. Ella había trabajado conmigo en España y hablaba español perfecto. Entonces, pues bueno, supongo que eso facilita mucho. Pero sí, sí, que es muy normal y además cuando te juntas con gente que habla tu lengua materna y entiende las formas como tú las entiendes y los chascarrillos y la ironía, pues es una liberación. Porque por muy mucho que tú domines un idioma, al menos yo creo, o lo has mamado de pequeño, te falta esa chispa, esa velocidad, esa lucidez. De que no se cuentan chistes entre ellos y te das con cara de "Ujú, Mm, ujú". mm, Y no, sobre todo las culturas, las referencias sociales, por ejemplo, incluso en películas, ¿no? Veo películas a lo mejor en francés o en otro idioma y igual, como si un extranjero se ve una película, yo qué sé, de Torrente, sí, pues sí, sí, no va a ser posible, o de Petinto, ¿no? De nuestra época sí, sí. que yo se la hice ver a mi mujer muy temprano cuando nos conocimos, allá por el 2006, por ahí, y claro, era como... La película duró 4 horas, parecía una película de Bollywood, porque cada 2 por 3 tenía que pararle y explicarle que era Claro, un chiste, que tal. claro, es que claro, es el idioma más el contexto de la broma, el doble sentido de la frase o de la expresión. Es que, claro. Mm. Y también relacionado con la cultura del país de acogida en tu caso, pero de otra perspectiva, la perspectiva más social o más política. No sé si es algo
a mí, por ejemplo, la política aquí en Suiza, aunque lleve 10 años, no es algo que me llame mucho la atención. El sistema es completamente diferente porque estáis Mm. por cantones y tal. Y no es algo que me llame mucho la atención, pero no sé si en tu caso, después de estar ahí viviendo tanto tiempo, si es algo que te interesa o nada que ver. No, yo sigo teniendo la sensación de que sigo más de cerca la política en España y porque yo siempre pensaba, hace muchos años pensaba que la política no me interesaría, pero reconozco que con los años me ha interesado más, sobre todo porque tengo dos muy buenos amigos politólogos y que me han explicado muchas cosas y que luego también te das cuenta de que la política es todo. La política al final acaba determinando y condicionando pues cómo serán las políticas sociales, qué estudiarán tus hijos, a qué dedicarán el dinero en tus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí en Alemania sí que lo sigo, sobre todo a veces en contraposición, y a veces tengo envidia sana de que yo creo que el diálogo aquí en Alemania político es bastante más sosegado, en muchos aspectos muy más avanzado, incluso en temas controvertidos creo que se llega a un consenso de una manera más ordenada. Y luego también, aquí por ejemplo, en el Land, en la comunidad en la que vivimos, llevan ya un tiempo, por ejemplo, gobernando los verdes, que son unos verdes descafeinados, porque luego los verdes se convierten en muchas cosas, pero eso es algo que a mí me parece que está muy bien. O sea, que alguien con una agenda política ecologista, sin que tenga que eso, que mucha gente lo confunde con que eso, vienen los ecologistas radicales, nos vamos todos al huerto y van a cerrar todas las fábricas. No, no se trata de eso, se trata pues de analizar muy bien qué modelo quieres, qué es lo que pretendes y eso sí que lo sigo y lo miro y me resulta interesante, me resulta interesante. No la tengo tanto por la mano como puedo tener la política española, porque bueno, pues al final se pierden muchos matices, pero sí que me intento estar más o menos al día. No, ya la española te confieso que antes que, por ejemplo, todas las mañanas escuchaba la radio, pero cuando dejas de escucharla un rato y 6 meses después, un año después, los pones y es el mismo titular que no, fulanito ha insultado a no sé quién en el Claro, Congreso como si fueran pataletas de sí, colegio y el mismo caso de corrupción, el mismo caso. Todo es como todas las noticias, no sé por qué, en España hay esa tradición de que todo lo que son noticias, 90% son sucesos sí, de cualquier ámbito y el otro 10% es fútbol sí. o deporte, ahora cada vez un poco más diversificado, pero bueno, sigue siendo así. Sin embargo, aquí no sé si realmente refleja el interés de la cultura suiza, que es mucho más diversa. Tú escuchas la radio de aquí, aunque sea la local, y es mucho más diversa. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, yo ponía en español y eran 24 horas al día dándole que te pego, ¿no? Que nos íbamos al garete y Sí, como metiendo miedo, ¿no? Casi a sí, la, sí, a sí, la población, ¿no? Con estos pseudo tertulianos sí, 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 todo el rato, que cualquiera opina de cualquier tema. Y es algo, por ejemplo, que aquí no pasa. No hay esos programas, ¿no? Como digo yo, del tomate, no sé cómo se llamarán ahora, sí, ¿no? sí, De, sí, de de prensa rosa. prensa rosa, sí. Si son tertulias, que hay pocas, pues es con alguien, ¿sabes? Que tiene una base, un fundamento, ¿no? Para poder opinar del tema. Y era mucho más suave. A veces me decía la gente, bueno, es que parecéis en el país de Heidi, que estamos en plena pandemia y estés hablando de la producción de miel de ese año. Claro, Y digo, bueno, sí, también sigue siendo la noticia. O sea, no son todo COVID, 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 porque al final también estás condicionando un poco a la claro, población. claro. Bueno, yo creo que también lo que se junta en España en ese momento, primero es que es un país que vive de puertas hacia afuera, es decir, un país que no está acostumbrado a que de repente les digan que tienen que quedarse en casa, un país que depende enormemente del turismo, un país que vive en las terrazas, y no hablo de simplemente porque solo haya bares, no, sino porque hay mucha tradición pues de eso, hacer vida afuera, y supongo que eso pues también pues alarmaba mucho. Y luego respecto a lo que dices de las radios, sí que es verdad, lo que pasa que yo también me he dado cuenta, es verdad que las radios, las emisoras españolas tradicionales, buscas tu bando para obtener el sesgo de confirmación. Eso es cierto y a mí me pasa, yo me reconozco, aunque yo soy un poco más que a veces oigo radios que sé que no me van a gustar porque quiero entender si alguien me puede convencer de algo que opina diferente. Pero donde sí que he encontrado muchas opiniones interesantes y no siempre de lo mismo es a través de Internet y de los podcasts. Hay mucha gente que está haciendo cosas fuera, que te voy a explicar a ti de hacer podcasts, y que te explican cosas muy interesantes. Hay gente que se sale a lo mejor
de la normalidad y de los temas del día a día y te explica cosas, pues la verdad que muy interesantes, ¿eh? Y a mí me entretienen. Soy bastante seguidores de podcast y, por ejemplo, me gustan mucho los podcasts de historia bien contada, amena, ¿no? A mí tostones no, pero bien explicada y temas curiosos y pues, por ejemplo, eso me llena mucho y cuando voy a correr y eso, yo muchísimas veces estoy escuchando podcasts, tanto de cosas medio de broma, de actualidad, que también me gusta mucho, la actualidad tratada con humor, o cosas de historia. Pero bueno, en resumidas cuentas, que yo creo que sí que hay cosas que se salen del deporte y los sucesos. Lo que pasa que pues tienes que irte a esos canales ya alternativos, que ya no son alternativos, están ahí ya para quedarse. Y creo que se encuentran muchas cosas interesantes, ¿eh? Hablando un poco de... Me he sorprendido, ¿no? Que la historia, por ejemplo, y los podcasts de misterio tienen un éxito tremendo. O sea, la historia puedo llegar a entenderlo, ¿no? Si te gusta, no es mi caso. Y hay muchos y muy buenos. Y ahí estaban también los de misterio. No sé si corresponde a una franja de edad específica. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos ya pasando la mitad de la cuarentena, ¿qué es ahora últimamente lo que más te atrae en temas de prioridades o preocupaciones, positivo o negativo? Yo es que ahora, bueno, una de las cosas que ya hemos comentado antes, lo de, bueno, nuestro futuro, pero más que por la edad que tenemos, sino por la edad que poco a poco irán cumpliendo nuestros hijos. Pasa que eso es difícil saber qué haremos, pero sí que lo hablamos con frecuencia. Y cada día lo que sí que me preocupa bastante, bueno, me ocupa sobre todo y le doy muchas vueltas, es el tema de la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad, sobre todo enlazada a los modelos económicos de crecimiento. Y además es un poco como, no sé cómo decirte, algo casi que yo no sé ni cómo tendría que hablar, porque yo casi no, yo soy un engranaje del modelo capitalista, trabajo en una multinacional, en un departamento además económico, técnico económico, pero vamos, que estoy muy acostumbrado a hablar de temas de crecimiento, de rendimiento económico, etcétera, etcétera, y cada día me preocupa más hacia dónde vamos. Y no solo ya el tema de la sostenibilidad, sino el modelo en sí que tenemos, que no hay que ser, yo lo pienso así, y no soy el único que lo dice, evidentemente esto hay gente, pero vamos, muy preparada y muy formada que lo dice, que vamos de cabeza al desastre, pero por una cuestión matemática, como siempre dicen, vamos que creemos que podemos crecer infinitamente con un modelo, con un planeta de recursos finitos y una población creciendo casi exponencialmente. Es decir, es algo, y con esto no es alarmismo ni catastrofismo, no es que yo diga, no, es que creo que viene el apocalipsis, no, es que pienso, es que no hay que ser ciego para verlo. Y luego, pues eso sí que últimamente me ha dado por leer un poco y a veces la gente se alarma, pero escuchas a gente que sabe del tema y te dice, no, es que a lo mejor lo único que tenemos que acostumbrarnos es que no podemos seguir con esta línea de consumo, ni que de esto de comprar y tirar, ni consumir tanta energía. Bueno, el bofetón del conflicto de Rusia y Ucrania nos ha enseñado que se puede además, y creo que no es tan difícil. Y eso sí que es algo que me preocupa porque pienso, es que vamos de cabeza al desastre, porque digo, no, además yo llevo muchos años pensando, digo, no puede ser que la rueda sea consumir más, crecer, consumir más, crecer. Digo, es que no vamos a ningún lado. Y eso sí que últimamente me interesa mucho y cuando cae en mis manos algo lo leo o lo escucho algún podcast y aprendo y te das cuenta además de que también a veces por eso que decías antes un poco de que, no, para que la gente no se asuste todo con información negativa, también luego he hecho muchos expertos más realistas que te dicen, ya, pero es que cuando nos venden, por ejemplo, de la energía verde, dice, sí, es que la energía verde está muy bien. Dice, pero no hemos pensado cuánta energía, cuántos recursos se necesitan, por ejemplo, para producir paneles solares. O hemos pensado que a lo mejor llenar un país de paneles solares significa condenar la agricultura al hundimiento o a su muerte o otras actividades. No sé, todo eso últimamente me preocupa bastante porque yo creo que estamos ya en un cambio de fase. Yo el otro día hablaba con un compañero de trabajo y le decía, estamos en un cambio de fase o de era del modelo económico capitalista y los libros de historia lo dirán, que estamos, lo que pasa es que no lo hemos visto. Igual que cuando el Imperio Romano empezó a caer, nadie como tú y como yo se sentaban dos patricios a explicarse, mira, Dani, el imperio se está cayendo.
Una cosa que dices que es importante es que estamos yendo, ¿no? De cabeza al abismo, lo cual implícitamente, ¿no? Me estás diciendo que todavía no estamos ahí. O sea, que como que no sé si es que hay esperanza o que hay salida. Otra cosa es que yo personalmente sí parece que hay un cambio, parece, pero también parecía que había un cambio durante la pandemia en temas Correcto. de, ¿no? de mejores prestaciones sociales para los sanitarios y tal, y se acabó la pandemia Se y nos olvidó. seguimos como antes, como si, ¿sabes? No hubiéramos aprendido nada. Y en tema de, pues eso, de políticas de ecología, muchas veces parece que son de cara a la galería. Incluso tú me dices, ¿no? Que los verdes son descafeinados. No sé en qué crees, por qué crees tú que todavía hay salida o hacia dónde tendría que ir o consolidarse la cosa. Yo creo que, bueno, que vamos a volver a donde estábamos, en eso sí que soy bastante pesimista. Incluso, mira, hoy mismo estaban hablando el informe de la ONU sobre la situación del clima, no recuerdo cuál era el título, y justamente hoy lo estaba oyendo, que ya vamos cuesta abajo sin frenos, venían a decir. O sea, que ya hagamos lo que hagamos, ya no es que sea el cataclismo, pero que ya no vamos a volver a donde nos gustaría llegar. Pero sí que creo, y porque lo vivo muy de cerca, hay muchos intereses económicos. Primero, hay muchos intereses económicos que quieren que el modelo siga funcionando y saben que pasa por la sostenibilidad, porque el público lo demanda, aunque sea una cuestión meramente de marketing y de estética, y luego también porque se dan cuenta de que tenemos que reducir o minimizar dinámicas del pasado. Véase lo que ha hecho Alemania con la dependencia del gas ruso, aunque sea a base de golpes. Yo creo que al final pasarán cosas buenas, aunque sea a base de golpes. Por esto en la historia, y yo te he dicho antes que me gusta mucho la historia, a veces, aunque sea por casualidad o por chiripa, a veces pasan cosas buenas, igual que pasan cosas malas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque yo estoy convencido de que nos guste o no nos guste, mmm, nos vamos a adaptar a otras condiciones que yo creo que no van a ser tan malas como a lo mejor nos pronosticamos, porque cuando te das cuenta de por dónde tienes que pasar, dices, bueno, esto ya lo vivieron mis abuelos. O te pongo el ejemplo de la pandemia. La pandemia es verdad que fue muy dura y sobre todo si has tenido pérdidas personales, pues no te voy a decir que fue un chiste, pero yo llego un momento que la pandemia me dice, esto es durísimo y esto, otra cosa que escribirán los libros de historia, pero una vez que te has acostumbrado, nos hemos adaptado. Incluso le hemos hecho un favor al medio ambiente. Entonces yo tengo esperanza de que somos enormemente adaptativos y que luego al final nos damos cuenta de que no es para tanto. De que no, es decir, yo, el que te venda que el futuro es el futuro de Mad Max, pues entonces sí que dirás, complicado, ¿eh? Pelearnos por la chatarra para yo que sé qué, para hacernos un vehículo o tener una casa. Pero luego te das cuenta que muchos expertos te dicen, si solamente lo que estamos pidiendo es que la gente deje de malgastar gas duchándose tanto o 10 minutos de ducha o consumir gas, como veo yo aquí en Alemania, que yo entro en casa de amigos que tienen la calefacción a 22 y antes de que hubiera crisis con el gas yo les decía, es necesario ir en manga corta en invierno por casa. Entonces, por eso yo tengo un halo de optimismo porque pienso, es que evidentemente, si estuviéramos en otra situación, diría, no, es que hay que recortar el 50%, diría, pues complicado. ¿No? Y otra cosa que has dicho interesante también es el tema, ¿no? de no tratar a la gente pues como niños, ¿no? Con eufemismos o sea, cortinas yo qué sé, de optimismo, ¿no? Que no se las cree nadie, porque al final o sea, nadie sale ganando, ¿no? Con tratando a la gente así, que es mejor, como tú decías, ¿no? Ser realista sin ser catastrofista, ¿no? Y no sé si es algo que también, por ejemplo, tú te aplicas en la vida. Yo digo, por el tema, siempre vuelvo muchas veces al tema de los niños porque es lo que nos toca ahora, ¿no? En lo cotidiano. El otro día leía un artículo sobre, por ejemplo, cómo afrontar, ¿no? Cuando hay una muerte de un cercano y tienes un niño, si hay que llevarlo Sí. a que vea el ataúd o al cementerio o al acto religioso si lo hubiera. O el tema, ¿no? De, no, se ha ido al cielo, yo qué sé, se lo han llevado los ángeles, estas cosas. O decirle directamente, mira, se ha muerto porque realmente tenía un virus y estaba Sí. realmente enfermo. Eh, no sé si ya has tenido que dar ese tipo de explicaciones a tus chicos. No, aún no, pero justamente, no sé cuándo fue, hace unos días lo pensaba. Sí, porque mi mujer se fue justamente a un entierro urgente a Barcelona porque falleció de cáncer la hermana de una de sus mejores amigas.
Y claro, yo me quedé con mis hijos y recuerdo que Mar me dijo, ¿dónde ha ido mamá? Y yo le conté algo así, no muy, una mentira, o le dije ha ido, no sé, por trabajo, pero no lo hice por evitarle contarle algo negativo, sino porque no, porque entendiera que mamá se había ido porque tenía que irse, para que no la echara de menos. Pero en ese momento también pensé que tengo que intentar, aunque sean pequeños, contarle las cosas siempre dulcificadas, pero con realidad. Y, y entonces, hoy, por ejemplo, mira, ahora me lo has preguntado. Hoy me ha preguntado Mark, estaba viendo unos dibujos y me dice, papá, ¿qué es un fantasma? Y le he intentado explicar, digo, bueno, en realidad es como el espíritu de una persona que se muere, digo, pero no existen, o al menos yo no creo en ellos, pero bueno. Pero me doy cuenta de que intentas dulcificar, pero he intentado siempre tener una línea de conexión con la realidad. No, digo, no lo dulcifiques, le expliques una cosa como muy bucólica, sino que sin ser demasiado brusco, que lo entienda. No he tenido muchas circunstancias, pero cuando llegue el momento intentaré, no sé si lo haré, porque a veces lo de los padres esto es, una cosa es lo que tú piensas y luego lo que acabas haciendo, porque te encuentras cada día frente al espejo, pero trataré de no dulcificar en exceso, sobre todo que les acabe abstrayendo de la realidad, porque yo no quiero que mis hijos se abstraigan de la realidad, porque además yo creo que no abstraerse de la realidad a la larga te ayuda mucho a vivir en sociedad y esto lo conecto con otras cosas que yo, por ejemplo, hablamos mi mujer y yo a veces de si estuviéramos en España, porque aquí está como muy aceptado lo de los colegios públicos, pero en España sabes que hay cada vez más gente que dice, no, un colegio privado para que no se mezcle con según quién. Y lo entiendo, porque puedes pensar, van el rendimiento más el mismo, van a tener incluso situaciones más complicadas, pero a veces piensas, ya, pero entonces tu hijo que tiene que tener un entorno controlado, ¿va a tener ese entorno controlado toda su vida? No lo sé, creo que no. O sea, me desvío un poco del tema, pero de momento intento ser bastante claro, pero evidentemente teniendo en cuenta que son muy pequeños. Sí, esto de intentar controlar, ¿cómo le llaman, no? Lo del padre helicóptero, creo que le llaman, ¿no? De Sí, estar siempre encima intentando que no se caigan, que no se mojen, que no sufran, casi que no tengan emociones, ¿no? Que no sean positivas, ¿no? Que como dices, ¿no? Que puede ser contraproducente. No sé si habrá estudios de eso, me imagino que sí, como de todo. Pero no sé si es algo, yo también lo he pensado a veces, si es solo en casa o si, por ejemplo, si en el trabajo también pasa. Cuando, no sé, si tienes que despedir a alguien o echarle la bronca a alguien. ¿Tú eres, por ejemplo, de los que se andan con rodeos para tal? O no sé, tampoco sé si tienes a gente a tu cargo. sí, sí, tengo gente a mi cargo, ya llevo años con gente a mi cargo, bastantes ya, y es que voy a fases y a etapas. Claro, yo cuando llegué de España, poco a poco fui un poco modulando, porque claro, nos sale el temperamento muy rápido. Claro, eso a los alemanes les choca. Por otro lado, los alemanes son muy directos, cuando los españoles damos más vueltas. Entonces yo creo que me he quedado en un punto medio, y normalmente suelo ser, dulcifico bastante, porque intento que haya un entorno de más o menos, llamarlo confianza, igual no es apropiado, pero que no haya una sensación de que es ni nada personal e intento ser lo más justo y lo más honesto posible, que eso es, claro, es muy bonito decir y a veces lo consigo, a veces no. Pero no suelo, bueno, depende, es que ahora pienso en caso, depende mucho de la persona. También hay personas que agradecen mucho el feedback directo y hay otras personas que tienes que andarte un poco con rodeos, preparar un poco la situación y... Pero bueno, si tuviera que decantarme por uno, yo creo que suelo dar bastante el feedback. También es cierto que llevamos unos años nosotros en la empresa trabajando mucho en todo el tema del positive leadership, que a mí me gusta personalmente mucho, y es que es muy fácil dar feedback negativo si te has acostumbrado a dar feedback positivo a la gente. Y yo lo intento hacer bastante, con mis compañeros, con gente de mi equipo, y lo intento llevar a casa, ¿eh? Y eso, mira, eso es una cosa una lección que me he llevado a casa. Yo trato de dar todo el feedback positivo que puedo a mis hijos y a mi mujer. De cosas que pueden ser nimiedades, de, oye, esto qué bien que está, oye, esto me ha gustado un montón, ¿cómo lo has hecho? Suena a veces hasta ñoño, pero es que en el fondo te das cuenta de que tú puedes dar un feedback negativo cuando has dado 9 ya positivos. Que esto además, de hecho, hay expertos y te lo dicen. Claro, el feedback negativo se da muy fácil cuando has dado mucho feedback positivo, porque
hay una confianza, hay un sustrato de comprensión, incluso de amor, si es tu familia. No, y es algo que solemos olvidar o incluso hasta que nadie nos lo dice, ¿no? Lo de que siempre estamos poniendo el foco en lo negativo, ¿no? Oye, yo qué sé, la comida está fría, oye, no has ido a comprar, oye, no sé qué, incluso en casa. Y al contrario, nunca, ¿sabes? Lo del tema de las gracias y tal. Esto también es de choque cultural. Por ejemplo, muy al principio, cuando comenzamos con mi mujer, una de las primeras veces, ¿no? que vino a España, por cualquier cosa que pasaba en la mesa, o sea, mi madre le daba la sal. Y decía, gracias por la sal. Pásame el agua, por favor. Gracias por el agua. O sea, era todo el rato. Y creo que en España no estábamos acostumbrados, ¿no? Mi madre le dijo, Sí, no me des las gracias por todo. Y me decía, ¿pero por qué? O sea, no te voy a decir claro, simplemente todo lo negativo sin dar lo positivo. Al final, también muchas veces damos por sentado que como estamos en nuestra esfera de confianza, ¿no? Que es cuando tú llegas a casa y toda la porquería que te has tragado en el trabajo, la sueltas, ¿no? Cuando ya te relajas en casa. Y al final es la familia la que sí, suelta todo lo que no has soltado al jefe o al compañero, lo sueltas en casa. Y eso es algo que, por ejemplo, también antes no me daba cuenta y lo hacía bastante. Y seguramente lo sigo haciendo, pero intento por lo menos corregirlo, ¿no? Ya tener esa conciencia de sí, estoy en casa, pero por eso mismo, ¿no? Tendría que ser mucho más cuidadoso, mucho más positivo, que no simplemente a soltar todo el veneno y para adelante. correcto. Y en la escuela, además, es la escuela, en los institutos nos educan así, a solo a criticar mucho lo que está mal hecho, pero nunca aplaudir y reconocer lo que está bien hecho. Además, porque es que además, yo le digo ñoño, es que está como visto como, ay, te tengo que estar diciendo que haces bien. Y nosotros, en ese sentido, cuando le pusimos un poco la teoría, porque nuestra empresa hizo toda una transformación hacia otro nuevo modelo de liderazgo, que estamos en ello, que no somos perfectos, que una cosa es la teoría, luego del día a día somos todos un atajo de desgraciados, así lo digo, porque hay días que dice, pues madre mía, menos mal que somos positivos, pero es verdad y te lees artículos de expertos y te dicen, no, no, es que esto no es cuatro locos que han dicho, es que te dicen, no, es que estamos muy impregnados en la sociedad de la negatividad. Y yo me lo he quedado, yo no lo hago siempre, pero mira, yo tengo una anécdota, mi mujer me dijo una vez que le parecía muy bonito y yo creo que ni siquiera había empezado con lo del liderazgo positivo. Recuerdo una vez, creo que fue en un monasterio en Tarragona, Santesquero. Bueno, nos dieron una visita guiada y la persona que lo hizo excelentemente bien. O sea, lo hizo súper entretenido, divertido, ameno. Pues yo me acerqué y le dije que me había encantado, que lo he hecho genial. Y me dijo mi mujer, dice, yo creo que nadie ha de decirlo eso. Digo, pero es que esta persona ya se vuelve pensando, oye, pues lo hago bien y mira que cuento el mismo rollo todos los domingos. Y sé que a veces puedes, es forzado porque te cuesta dar el paso, pero a veces piensa que le haces un regalo a una persona que a ti no te cuesta nada, pero es que te pasa al revés. Y yo estoy convencido, Dani, que a ti en el trabajo, si un día alguien te dé un cumplido por algo que dice, oye, eso que el otro día hiciste, oye, estaba muy bien, ¿eh? La idea no la había pensado y es una tontería, pero reconforta. Sí, sí, reconforta incluso, vamos, si eres tú el jefe que tienes a alguien a tu cargo, ¿no? Dar palmaditas en la espalda, la gente lo agradece, ¿no? Porque, bueno, no es que como te pagan para eso, pues ala, es tu deber, ¿no? Si las cosas están bien hechas, también hay que agradecerlas, sea un niño, sea un compañero de trabajo, sea alguien de la familia. Siempre acabo o termino preguntando a la gente, ¿no? Que dónde se ven en unos 20 años, allá rozando la jubilación y tal. Has ido cambiando de ciudad, de región, de país cada 10 años, más o menos como yo y otros. Ahora te veo muy bien integrado en la empresa, te veo muy bien integrado en la sociedad alemana. ¿Dónde estará Rafa y su familia dentro de unos, no sé, 20 años? Pues es difícil, pero si sigue todo como sigue, no me habré jubilado aún, porque no habré llegado ni siquiera en la edad en Alemania, pero si añadiera 2 o 3 años más y estuviera jubilado, yo me veo, yo me veo en España casi, casi seguro. Y seguramente en Alicante, si mi mujer, para aquel entonces mi mujer y me aguanta y todo, y disfrutando
pues de eso que disfrutan y siempre pienso, ¿por qué se vendrán tanto? Y cada día lo entiendes más, pues todos los guiris, y tú lo sabes, Dani, que van allá a Alicante o que van al sur de Valencia, pues eso, lo disfrutan del sol, de la gastronomía, del mar, de los paseos, de no hacer nada, pues ahí es donde me veo. Y ojalá que estén donde estén mis hijos, si no están allí en España, por lo menos que tengan un vínculo lo suficientemente fuerte para venir con frecuencia, porque me gustaría que no fuera yo solo el que tiene que venir a verlos si es que está en Alemania o donde sea, sino que ellos tengan un vínculo que sientan que es su patria, entendido, eliminando todas las connotaciones políticas, sino que sientan que lo pasan bien allí, que disfrutan y que forma parte de ellos. Y poco más. Me parece, amigo, que esto no lo vamos a decidir nosotros, que No, serán ellos, no, por mucho que queramos. Pero bueno, está bien que le pongamos empeño. pues sí, Por lo que decíamos, que muchísimas gracias. a ti. Hacía un porrón de tiempo que no hablaban, ya no me acuerdo ni cuándo fue la última vez. Así que gracias por prestarte y nada, que espero que os vaya todo por ahí y ahora que tenemos el contacto retomado, que sigamos viéndonos de vez en cuando en Alicante cuando bajemos. Seguiremos en contacto. Ha sido un placer, Dani. Es realmente reconfortante esa sensación que se tiene de que el tiempo no le ha pasado factura a una buena amistad que los avatares de la vida parecían haber puesto en barbecho. Rafa mencionaba ese dicho que habla de la infancia como aquella época de la vida que luego marcarán lo que luego considerarás tus orígenes. Pero creo que hay otra época, la primera década como adulto, entre los 20 y los 30, que posiblemente sea para algunos aquella en la que se forjan muchas de nuestras amistades atemporales. Quizás es ese tu caso también. Si es así, y si me permites el consejo, recuerda regarlas para que no se marchiten. Este podcast se publica originalmente en iVoox y puedes encontrar todos los episodios anteriores tanto en las principales plataformas de podcasting como en la página web del podcast, en cuarentenarios.perezmarcos.com. Allí encontrarás también el enlace para abonarte a mi lista de correo, donde comparto más reflexiones de cuarentenario y recomendaciones culturales varias. Gracias por tu confianza una vez más. Y ya sabes, si alguien te llama cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. ¡Hasta luego!